Bueno, entonces hablamos, hace algunos años atrás, exactamente en el año 1992, a comienzos de 1992, ocurrió un evento que, de tantos eventos que el mundo ve, experimenta, la gente a veces uno no se da cuenta la importancia de ciertos eventos. En este caso, hubo una reunión en las Naciones Unidas, el comienzo de 1992. Y lo que ocurrió ahí fue nada más y nada menos que ocurrió una profecía bíblica de miles y miles de años atrás, que se empezó a concretar, a manifestar al principio de 1992. ¿Y qué ocurrió? Esto ocurrió, si hacemos un poquito de memoria, acordémonos que... ¿Cómo? Justo después de la perestroika. Justo después de cuando termina el comunismo, justo en ese momento, el hecho de que se terminó el comunismo, eso obviamente que el comunismo fue algo tremendamente malo, no solamente para los judíos, sino para todo el mundo, ¿sí? Entonces, cuando se acabó el comunismo, eso fue algo tremendamente bueno. Pero después de eso, la cosa no termina ahí. Me olvidé de los nombres, creo que estaba Gorbachev, creo que era, o Yeltsin, no me acuerdo quién había quedado como presidente en aquel 1992. Gorbachev primero y después Yeltsin después. Justo después, pero en el comienzo de 1991 no me acuerdo quién estaba, si estaba todavía Gorbachev o no. Y el presidente de los Estados Unidos. La cosa es que las Naciones Unidas se reúnen y se reúnen los países más poderosos del planeta, ¿okay? Y deciden de repente cortar el suministro económico a las fábricas militares, a las fábricas de armas, que en aquel entonces, si ustedes se acuerdan, esa fue una de las razones como el comunismo se cayó, porque Ronald Reagan en los años 80, por Rusia, el mundo estaba dividido en dos partes, ¿sí? La famosa Guerra Fría entre el eje comunista, Rusia, China y todo lo demás, y el occidente. Y Ronald Reagan básicamente empezó a aumentar tanto la carrera armamentista, había un programa que se llamaba la Guerra de las Galaxias, si se acuerdan, ¿sí? Como la película. Y lo que ocurre es que en ese momento Ronald Reagan empieza a aumentar hasta tal punto que la economía rusa no estaba muy bien, que digamos, y para hacer armas se necesita mucho dinero también. Entonces no pudieron dar abasto para competir con las armas, cantidad y calidad de armas que tenía estaba haciendo Estados Unidos. Y así eso fue una de las razones que se acabó el comunismo, ¿sí? La situación económica cada vez bajó más y más. Hubo otras razones también, pero la cosa es que se está gastando, las armas sigue siendo un negocio hoy en día, no sé, yo no conozco el tema muy bien, pero es uno de los negocios más grandes que hay en el mundo, las armas, ¿sí? Tremendo, ¿no? Estamos hablando de los 2 o 3 negocios más grandes que más dinero traen. A la altura de la droga, ¿no? Más o menos por ahí, o lo mismo, más, no sé, por ahí no sé si o más o por ahí, pero más que la es un tema. Y el petróleo. Sí, no sé, pero es una de las cosas que más trae. Entonces, la cosa es que de repente deciden las naciones más poderosas del mundo, en las Naciones Unidas, deciden que van a cortar el suministro de armas, van a cortar usar tanto dinero para las armas. Y no estamos hablando de 2 o 3 millones, estamos hablando de miles de millones o trillones de dólares, ¿sí? Las armas láser, las armas nucleares y que esto que lo otro. Y no solamente la cosa es eso, sino que decide en ese momento, esto es interesante leerlo, lo iba a traer pero justo ahora no tuve tiempo. Están los de que fijarse en Google, la decisión de las Naciones Unidas el comienzo de 1992. Ese dinero que estaban usando antes para hacer armas, ¿para qué lo empiezan a usar? ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe o no? No, yo Lo empiezan a usar y lo decretan todos
para ayudar a las naciones subdesarrolladas. En África había hambre, había gente que se está muriendo de hambre, y empiezan a donar, no solamente estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿sí? Hay un montón de gente que va a acabar con el hambre, con esto, con ciertas cosas en naciones subdesarrolladas. Y esto es, si uno se fija en el profeta Isaías, dice que, hay un versículo que dice ahí, que cuando venga el Mesías, cuando venga la redención, van a transformar las armas en máquinas de arado. ¿Conoces esa profecía? Sí. ¿Cómo es la profecía exacta? Bueno, no sé si es exacto, pero va a ser para eso, para hacer asadones, para hacer cosas de sembrar, ¿no? O sea, Exactamente, máquinas de sembrar, máquinas de arar. Dice, las armas las van a transformar en máquinas de arado de sembrar. ¿Sí? Es una profecía clara. Con respecto a la era mesiánica. Y esto tiene mucho que ver con el lugar donde ocurrió esto. Esto es, en primer lugar, el mero hecho, no es mero, el hecho de que ya estamos presenciando y viendo ante nuestros ojos, y los ojos de todo el mundo, no es algo secreto, primero, porque muchas veces las naciones tienen secretos, la mayoría de las cosas nadie sabe lo que pasa, ¿sí? Guerras o tratos, ¿viste? Nadie sabe. En este caso fue Vox Populi, todo el mundo se enteró, salió en los periódicos, la televisión, todo el mundo sabía esto, ¿sí? Antes de esto, el presidente de los Estados Unidos, quizás la persona más poderosa del mundo en aquel entonces, dijo que viene una época de paz, que vamos a empezar a ayudar a la gente damnificada y la gente que necesita. Esto ocurrió justamente un viernes, esta reunión de las Naciones Unidas, ¿sí? Y antes de eso, unos días antes, creo que el miércoles, 2 días antes, hizo un discurso para todos en la televisión, para todos los norteamericanos, diciendo que iba a empezar una era de paz en la cual íbamos, por lo menos Estados Unidos y otras naciones también, no me acuerdo del discurso exacto, iban a empezar a ayudar eso. Después, o 2 días después, hacen la reunión entre todas las naciones y esto, ¿sí? Entonces, una pregunta salta, y sabemos que todas las cosas son por providencia divina, nada pasa al azar. Como el famoso Baal Shem Tov explica, que incluso cuando una hoja de un árbol cae sobre un gusano, sobre un insecto, hay una razón específica por la cual Dios hace que el efecto mariposa, ¿conocen ustedes? Como todo en el mundo está conectado, desde las cosas más grandes a las cosas más chicas, todo está perfectamente conectado. Bueno, eso fue un concepto en la Torá, hace mucho, por el Baal Shem Tov lo resaltó. Y la cosa es así, sí, las cosas, obviamente que hay un orden en la creación. Está el reino mineral, sobre el reino mineral mucho más grande está el reino vegetal, que tiene vida. Sobre el reino vegetal está el reino animal, ¿sí? Y sobre el reino mineral están los seres humanos. Y después están los ángeles, la divinidad. Entonces, si todo está perfectamente diseñado, incluso en las criaturas, las creaciones más bajas que existen, que es una piedra. El hecho de que una piedra esté justito acá, una silla está acá, también no existe el azar en absoluto, todo está perfectamente predestinado y diseñado por Dios. ¿Cuánto más y más entonces cuando estamos hablando de los seres humanos, que el ser humano es la categoría casi más alta de la creación, y específicamente cuando estamos hablando no de cualquier ser humano, estamos hablando de las naciones más poderosas de la tierra, que hay una razón bien específica y Dios nos quiere, y eso se hace Vox Populi, que todo el mundo lo puede ver, ¿sí? Porque las cosas, todo es providencia divina, todo pasa porque Dios quiere. Sin embargo, no necesariamente una persona se da cuenta. ¿Cuántas veces la gente se da cuenta? En este caso está ocurriendo un hecho, el cual es una profecía, y esta profecía todo el mundo la puede ver, la puede experimentar. Y encima tenemos entonces, ¿cuál es la razón por la cual Dios nos deja ver ciertas cosas? Dios nos deja que Dios corra la cortina, Dios se oculta todo el tiempo, muchas veces. Cuando venga yo se va a revelar. Hay veces que Dios corre la cortina y Dios dice aquí estoy, ¿sí? ¿Cuál es la razón que Dios hace eso? Seguro que hay una muy buena razón, todo tiene una muy buena razón, porque todo viene de Dios y Dios es perfecto. Entonces, ¿cuál es la razón que Dios se revela a veces? En este caso Dios se revela y dice, mire, les estoy mostrando una profecía que fue escrita hace miles de años y está pasando tremendamente. No es algo
de lado, porque hay muchas profecías. Hay profecías malas, profecías buenas, va a haber una guerra, va a haber esto. En este caso no estamos hablando de una profecía chiquita, y no estamos hablando de una profecía de lado que o es mala. Estamos hablando de una profecía gigantesca que ocurre, porque si entendemos un poco lo que ocurrió, la cosa tiene mucho más peso. Aquí estamos hablando de que la naturaleza del ser humano siempre fue cruel. Si uno se fija en la historia del ser humano, toda la humanidad, la historia de la humanidad está plagada de guerras, torturas, robos, violaciones, crueldad, pero crueldad a más no poder, ¿sí? Abuso tremendo, a todo tipo, ¿sí? De repente, el mundo dice, no, vamos a parar de usar las armas y vamos a usar ese dinero, lo vamos a usar ¿para qué? Para ayudar al prójimo, ¿sí? Suena buenísimo. ¿Sí? ¿Por qué a nadie se le ocurrió hacer esto? Si la cosa suena tan interesante, tan lógica. No había gente tan inteligente hace 100, 500, 1000 o 2000 años atrás. ¿Es algo muy lógico esto de una decisión, tomar así una decisión? ¿O no? ¿Es algo bien lógico o no es lógico? Sí, que no es lógico. Es muy lógico. Si el mundo hay una crueldad tremenda y la gente se mata constantemente, miles, cientos de miles, millones de personas constantemente, y que esto que el otro, hay un sufrimiento tremendo. A nadie se le ocurrió antes hacer algo de repente. ¿Por cómo puede ser que recién ahora, después de miles y miles de años de historia, ocurre esto? ¿Sí? Entonces, antes, para contestar la pregunta, tenemos que entender el lugar y el momento en que ocurrió. Esto es una consecuencia directa de Moshiach. Esto no ocurrió porque la gente es más o menos inteligente. Dice que Moshiach va a cambiar a todo el mundo. Moshiach, primero el Mesías, es el rey, es un rey, va a ser un rey, y va a ser el rey más grande de toda la historia, muy por encima de cualquier otro rey. La persona más sabia, va a ser la persona más rica, y entre todas las cosas va a ser el rey más grande que jamás hubo, ¿sí? Un rey tiene un poder sobre su reinado. Moshiach va a tener un poder total sobre todo el mundo, ¿sí? Sin embargo, él no va a hacer guerras, va a conquistar todo el mundo a través de la paz. Va a ser una persona tan sabia que va a saber cómo negociar con todas las personas y se va a hacer como... Entonces, si uno se fija, hay ciertas conexiones que hay. Porque, primero, la reunión de las Naciones Unidas fue en Nueva York. Las naciones, de todas las naciones más poderosas se reúnen, está por ejemplo la G20, G8, no sé, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se llama? Sí, hay varios grupos. Son varios grupos que se reúnen en Ginebra, se reúnen en Estados Unidos más de una vez. Los grandes presidentes se reúnen en Washington, que es la capital de los Estados Unidos. Helsinki también. ¿El cuál? Helsinki, también, exactamente. la capital de Finlandia. De Finlandia. Entonces, pero acá deciden hacer justo en la sede central de las Naciones Unidas. Interesante, ¿sí? Que no por casualidad, justo las Naciones Unidas está en la misma ciudad en la cual está el Rebbe de Chabad, ¿sí? Que es el líder, como dijimos, en cada generación Dios pone a una persona que es el líder de esa generación. El Rebbe siempre lo llama a su suegro, que es el líder de la generación previa, pero en nuestra generación es el Rebbe. Y si uno empieza a ir más en detalle, se da cuenta de que el concepto de las Naciones Unidas, las Naciones Unidas, ¿saben cómo fue? Después, si alguien quiere hacer Google, después, ¿cuándo nacieron las Naciones Unidas? Después de la Segunda Guerra Mundial. No, Yo pensaba lo mismo. antes de en la mitad de la Segunda Guerra Mundial, casi. ¿Entre la primera y la segunda? No, justo después, en la mitad de la 1942, por ahí empieza, ¿sí? ¿Y qué cosa cuando dijimos? Justo en qué momento llegó el rey anterior a los Estados Unidos? 1940. Justo un año después, ahí se crea esta entidad que se llama las Naciones Unidas. ¿Cuál es el propósito de que la gente dice vamos a hacer las Naciones Unidas? Todo esto hay que constatarlo, ¿eh? Yo espero que no me olvide de las cosas, pero vamos a constatar. Si no es por ahí, es un año más o por ahí que esto, pero fíjense, fijémonos después.
Qué casualidad, ¿no? No existe la casualidad, como dijimos, qué causalidad, que justo después de que el rey anterior llega a los Estados Unidos, cuando llega a los Estados Unidos empieza a cambiar el mundo con judaísmo como nunca antes en la historia de la humanidad. Hoy, justo en ese momento, las naciones de repente se reúnen ¿para qué? Para vamos a formar una sociedad de que el propósito de las Naciones Unidas. ¿Cuál es ¿Para qué se fundó eso? Buena pregunta. Para que haya paz universal. Mira. Justamente eso. En la práctica, ¿cuántas cosas hicieron? Esto es un debate. Eso no vamos a hablar en política porque hay gente de todo tipo. Algunos dicen que sirven, otros que no sirven. Perfecto. Pero el mero hecho que nunca en la historia hubo entidades en las cuales se crearon para que exista una paz universal, ¿sí? Y de repente, después de miles y miles de toda la historia de la humanidad, la gente dice, no uno, dos, pero varios dicen, no, vamos a hacer esto, tenemos que ayudar para que haya paz, que esto, que lo otro. Y después de la Segunda Guerra Mundial, justo cuando el rey, fijémonos cómo es la cosa, el rey anterior llega acá, el líder de la generación llega acá, y empieza a realzar el movimiento de Chabad y el judaísmo. Pero ahí recién empieza la cosa, el rey anterior empieza a mandar emisarios rabinos a diferentes lugares del mundo, ¿sí? Justo después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, ahí es que se empieza a establecer esta entidad de las Naciones Unidas a nivel mundial. Antes estaba Hitler, imaginemos los japoneses, que esto que lo otro, por eso no participaban. Pero después de la Segunda Guerra, estas Naciones Unidas se hacen que toda la tierra, todas las naciones del mundo, por eso se llaman las Naciones Unidas, que todas las naciones del mundo se unen en pos de la paz. ¿Sí? En 1951, sí. Las Naciones Unidas ahora, con el tiempo, hay mucha controversia y no se ponen de acuerdo. Hay mucha desunión. Es lo que dijimos recién, a pesar de que siempre hubo controversias, incluso hasta que llega Mashiach también, pero el punto es que a pesar de toda esa controversia, nunca hubo una entidad tal la cual está diseñada específicamente para que haya una paz universal y las naciones del mundo se unen. Eso no existió. Ahora de repente empiezan a funcionar eso, y justo después de que nuestro Rebbe fallece el Rebbe anterior, en 1951, recién ahí dicen vamos a quedarnos acá en New York, y ahí vamos a hacer este edificio. El edificio está todavía ahí en Nueva York, no sé si ustedes lo conocen. No, el edificio de las Naciones Unidas, sí, en Manhattan. Claro. Está ahí en la primera. Yo nunca fui. Correcto. No, yo dije, desde 1951, que las actividades de Chabad empiezan a crecer tremendamente porque nuestro Rebbe empieza a asumir el liderazgo. Vemos que al mismo tiempo, simultáneamente, las Naciones Unidas dicen, vamos a hacer que todo el mundo hacen su sede en New York, y empieza a crecer. Hay un paralelo entre las dos cosas, ¿sí? Una vez más, esto va en contra de la típica naturaleza del ser humano. La típica naturaleza del ser humano es hacer guerras, cuanto más mejor, conquistar y robar y que esto que lo otro. De repente saltan un montón de naciones, no una, dos o tres, todas las naciones del mundo dicen, no, vamos a hacer una entidad para que haya una paz universal. Y eso ocurre justo cuando el líder de la generación, que es el Mesías de la generación, sabemos que en cada generación hay un Mesías, ese Mesías, el Moshiach ese, él es el que empieza a activar las cosas de tal manera como nunca las en la historia. Es justo eso, hay un paralelo bien claro. El suegro, ¿no? El suegro. Empieza con el suegro y después sigue creciendo la cosa con nuestro Rebbe también. Y por eso es que eso ocurre justo en la misma ciudad. No ocurre ni en Ginebra, ni en Helsinki, ni en Washington. Existe específicamente para qué. Dios está diciendo claramente por qué. Porque esto tiene que ver específicamente con el líder de la generación. No pasa tanto por cuando que el líder de la generación está acá, en Jerusalén, en los tiempos del rey Salomón, por mucho tiempo, Israel era la nación más grande del mundo. Y todas las cosas, dominaba toda la economía, la sociedad, todo pasaba por Jerusalén. Era la capital del mundo, no solamente de Israel. ¿Siempre Israel fue chiquitito como ahora? ¿Siempre igual? ¿O antes tenía más territorio? No, siempre, bueno, fue cambiando, los límites fueron cambiando, pero en general sí, era... Sí.
Entonces, lo mismo es acá, que justo en la ciudad donde el Rebbe está, justo ahí decidieron las naciones del mundo hacer una entidad de paz porque trae paz universal. Justo en esta reunión que estamos hablando en 1922, que deciden que es una profecía explícita en la Torá, uno de los profetas de la Biblia, Isaías dice que van a transformar, van a dejar de usar las armas, lo van a transformar en más que ganado. Eso justo eligen reunirse justo en las Naciones Unidas, en la sede central de las Naciones Unidas, que justo está en Nueva York también, ¿sí? ¿Por qué justo? Ese es el lugar. ¿Por qué justo en ese momento? ¿Por qué no antes? Las Naciones Unidas existen desde la década de los 40. ¿Por qué tienen que pasar décadas justo y se les ocurre ahora? Porque el rey anterior empezó a decir que Moshiach ya viene. La redención tenemos que preparar. Y desde que el rey anterior dice eso, en 1940, a los finales de la década de los 40, nuestro Rebbe empieza a hacer actividades y empieza a preparar a todo el mundo para la redención. El hecho de que el judaísmo crece como nunca antes en la historia es una preparación que también está profetizada, el Rambam Maimónides lo dice, que toda la gente de los judíos va a volver al judaísmo y que esto que lo otro. Lo dice, entonces, justo al final, ¿qué ocurre al principio de 1992? El Rebbe empieza a hablar de Moshiach, del Mesías y la redención, en el último año. El Rebbe, justo una semana después de esto, el Rebbe tiene la hemiplegia y deja de hablar. Medio cuerpo queda paralizado, deja de hablar. El último año antes de eso, 1991, y ya un poquito 1990, pero digamos en 1991 y los primeros 2 meses de 1992, habla como nunca con respecto a Moshiach. El Rebbe siempre estuvo obsesionado con Moshiach y la redención. Pero el último año, si uno abre los libros, el Rebbe empieza a ver como justo en ese último, después que el Rebbe, justo antes de que tenga la hemiplegia, después no puede hablar más, justo en ese momento ocurre esta reunión. O sea, es bien claro cómo, porque esto es una profecía que está bien explicada, escrita claramente en la Torá. Uno no requiere ir ni al Zohar, libros de Kabbalah, complicados. Esto, bueno, cualquier persona, cualquier hijo de vecino abre un libro de Isaías y está claro que va a pasar cuando en la era mesiánica. El comienzo de esta profecía es esto, está pasando justo ahí. Justo en el momento en el cual el Rebbe está hablando de que tenemos que meternos más en estudiar todos los temas de redención y de Moshiach escritos en la Torá. Porque Moshiach, esa es la manera más recta para traer a Moshiach, más rápida, más eficaz para traer a Moshiach. ¿Sí? Y justo ocurre eso. Entonces, y justo en qué momento ocurre esta reunión, también es interesante, el Rebbe, todo esto lo dice el Rebbe, no es parece que el Rebbe lo explica todo esto que estoy diciendo. Esto ocurre justamente un viernes. ¿Por qué un viernes? Porque como sabemos, el viernes es la preparación para el día más santo de la semana. Y el día más santo de la semana está comparado con la era mesiánica. El Shabbat se llama Me'ein Ha'olam Haba, similar al mundo venidero. Cuando una persona está en Shabbat una persona goza más que en cualquier otro momento de la semana. Tiene que comer la mejor comida, la mejor bebida, la mejor ropa, tiene que descansar, no puede trabajar. Es similar a lo que va a pasar cuando venga Mashiach. Cuando venga Mashiach va a haber una paz universal única en la historia, ¿sí? La preparación para eso, ¿cuándo es el viernes? La Torá dice claramente, aquel que no se prepara el viernes, ¿qué va a comer en Shabbat? No tiene que comer, se decía que una persona tiene que cocinar, tiene que ir al mercado a comprar las cosas, una persona está corriendo para prepararse para Shabbat. Lo mismo es justo esta época, estos años que venimos en los últimos años, las últimas décadas, es el viernes en el calendario cósmico. Estamos preparándonos para la era de Moshiach y por eso hay el mundo está tan acelerado, como vemos, porque así como el viernes todo el mundo está corriendo, que nunca la gente, tengo que llegar a tiempo, tengo que terminar de cocinar, tengo que hacer preparaciones, el mundo está justamente de la misma manera de lo que está pasando, ¿okay? Ahora vamos a terminar de contestar lo que empezamos a la pregunta que dijimos antes. ¿Cuál era la pregunta que hicimos antes? Una de las preguntas que hicimos era que por qué nunca nadie se le ocurrió hacer esta tremenda reunión que tiene que ver con desarmar, sacarse todas las armas de encima, que haya menos guerras en el mundo. Nunca nadie se le ocurrió hacer esto. Y si se le ocurrió nunca pasó. En la práctica ocurre solamente después de miles y miles al final de la historia. ¿Por qué?
Entonces, para eso tenemos que ver justamente por qué ocurre esto. Sabemos que todas las cosas que ocurren tienen que ver con la porción semanal de la Torá. Así como cuando Dios creó el mundo, primero Dios se fijó en la Torá, y de acuerdo como las cosas están en la Torá, así Dios creó el mundo. Entonces, así también ocurre que todas las cosas que ocurren en el mundo ocurren basadas en el estudio de la Torá de los judíos. Si el judío estudia, lee la Torá algo, entonces ocurre eso. Justo esto ocurrió en la porción de la Torá semanal que se llama Mishpatim, que vamos a leer justamente este Shabbat. Que la porción Mishpatim habla justamente de las leyes. La porción de la Torá que leímos la semana pasada habla de los 10 mandamientos. Y esta porción que empezamos a leer ahora se llama "Y estas son las leyes". ¿Cuáles leyes? Las leyes de la Torá. La Torá empieza esta porción, vamos a leer un montón de leyes de la Torá. ¿Qué pasa si una persona daña a otro? El toro de una persona rompe la cerca de uno, cuánto le tiene que pagar, si uno le pidió prestado a uno, las leyes de robo. Todo esto habla en la Torá de eso, ¿sí? Un montón de cosas, ¿sí? Los goyim agarraron esas leyes, ¿no? Para usar en el mundo. Eso sí, la ley de hoy en día está basada en la ley, lo que muchos países, no todos, pero varios países del mundo están basados en la ley romana. La ley romana proviene, lex dura lex, proviene, como decían en latín, tiene que ver, sale de la Torá. Por eso hay muchas leyes que tienen que ver con la Torá. No son iguales, pero tienen que ver. Entonces, la cosa es que la Torá dice así, comienza la porción, dice, y estas son las leyes. Y empieza a dar. ¿Por qué la Torá dice, y estas son las leyes? ¿Qué significa y? Y estas son las leyes. ¿Por qué dice y? Porque y significa, ¿qué significa la palabra o la letra y? Que las están mostrando las leyes. Y estas son las leyes. ¿Por qué no dice estas son las leyes? Claro, es como que viene, continúa de algo. Ahí está. Por eso, Exactamente. Ahí está. Entonces, Está y bueno. significa que es un nexo coordinante. Es un puente entre lo que uno estaba diciendo antes. Entonces viene los comentaristas, Rashi, el comentarista más famoso de todos, y dice que así como las leyes que acabamos de leer, los 10 mandamientos, provienen del monte Sinaí, estas leyes, ahora que estamos hablando, no robar y hacer todas las cosas que vamos a hacer, también vienen del monte Sinaí. ¿Cuál es la explicación? O sea, ¿por qué una persona se podría llegar a pensar que estas leyes no vienen de Sinaí? Que hay algo que Rashi, el comentarista más famoso de todos, más grande de todos, y más importante de todos, muchas veces él explica las cosas que otra gente no se da cuenta. ¿Qué problema? ¿Por qué la gente? ¿Qué hubiese pasado si la Torá no dice y estas son las leyes? Dice, estas son las leyes. ¿Cómo uno se podría llegar a pensar que estas leyes no provienen de la Torá, del monte Sinaí? Todo viene del Sinaí. Amarse al prójimo, no robar, no matar, todo viene del Sinaí, ¿sí? Cumplir el Shabbat, comer kasher, todo viene del monte Sinaí. ¿Por qué específicamente la Torá tiene que enfatizar y decir, y estas también, no te olvides que estas también, así como los 10 mandamientos vienen del monte Sinaí, estas leyes también vienen del monte Sinaí? Pero la contestación es la siguiente, que una cosa es cuando Dios se reveló claramente y todo el pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí, y cuando Dios dice, a través de Moisés, dice los 10 mandamientos, todo el mundo dice, esto viene del Sinaí. El resto de las leyes, todos los otros mandamientos, los 600 menos 10 mandamientos. Bueno, los 600 y pico de leyes que hay, de cumplir Shabbat y que no, estos son los 10 mandamientos también, de comer kasher y que esto que lo otro. Una persona se podría poner a pensar que esto tiene una cierta lógica. Hay muchas leyes de la Torá, que son específicamente las que habla esta porción de Mishpatim, que tiene una lógica humana. A tal punto que la misma Torá dice que si Dios no nos hubiese entregado la Torá, el ser humano, por su propia lógica, podría haber encontrado ciertas leyes que están en la Torá. Por ejemplo, el ser recatado. Hay un precepto en la Torá que una persona se deja, que tenés que ir caminar recatadamente con Dios tu Dios. Eso lo podríamos haber aprendido del gato. El gato es una criatura muy
recatada. Sigilosa. No, hace más sigilosa. Es recatada. Como camina cuando tiene que hacer sus necesidades, es muy recatado el gato, ¿sí? Así hay ciertas cosas que la Torá dice que podríamos aprender de un animal, que esto, que lo otro. ¿Qué significa? Que cuando la lógica humana dice, no, claro, tenemos que mejorar, Dios puso en la creación ciertas cosas para que el ser humano se dé cuenta, por más que Dios no lo hubiese dicho, para que el ser humano por su propio intelecto o raciocinio se da cuenta de eso. Entonces viene la Torá y nos dice, ¿sabes qué? Así como verdaderamente tú escuchaste y lo viste a Dios, que te entregó los 10 mandamientos, y no te pusiste a pensar si tenía lógica o no lógica. Si Dios dice saltar una pata, tenemos que saltar porque Dios lo dice. Así de la misma manera, todo aquello que tiene una lógica humana, no lo cumplas por la lógica humana, sino cumplirlo porque Dios así lo dice, lo determina. ¿Sí? Eso es lo que significa. Y estas leyes, que incluso estas leyes que tienen mucha lógica, que si uno roba le tiene que pagar lo damnificado, y si una persona le pasa o daña algo, todas estas cosas. Entonces eso es lo que significa. Y ahora podemos entender también, antes generar un último detalle antes de contestar esta pregunta. Entonces, ¿cómo es la cosa? Por un lado está la razón verdadera que todos tenemos que cumplir los preceptos, que es porque Dios así lo dice. En otras palabras, el ser humano, por otro lado, está la parte que Dios nos dice, no, pero hay un montón de cosas que una persona lo puede entender por más que Dios no lo haya dicho. Entonces, ¿cómo es la cosa? Si Dios nos está tratando de que uno no se dé cuenta, cumpla las cosas. Si lo tenemos que cumplimos las cosas porque Dios lo dice, porque Dios nos pone cosas en el mundo para que nuestra lógica nos obligue a cumplirlas. Si eso no es el propósito, tenemos que cumplirlas porque Dios lo dice. Entonces la cosa, hay dos partes. Una parte de la cosa es que de la Torá es que es la parte principal, que Dios nos dice las cosas, todo lo que tenemos que hacer, los mandamientos, todos los preceptos tenemos que ir porque Dios dice. Sin embargo, ese no es el propósito final de la cosa. Todo empieza por la aceptación del yugo divino, la aceptación del reinado del cielo. Yo acepto que las cosas Dios me las dijo y por consiguiente yo las cumplo. Pero después de eso, Dios baja en otras palabras, razón lógica en esencia, los preceptos no tienen. Porque así como Dios está muy por encima, infinitamente por encima de la lógica humana, entonces todos los preceptos que Dios dice cumplir, también están la lógica, la razón verdadera, primigenia, ¿verdad? Primera de todas, está por encima de la lógica humana. Pero después, además de eso, Dios sí quiere que entendemos lo máximo que nuestra mente puede llegar a entender. Por consiguiente, después que Dios emite los decretos, todos los preceptos, Dios baja y se condensa, se achica, hasta que la mente humana lo pueda llegar a entender. Ciertas cosas, no todas las cosas. Esas son las dos partes, ¿ok? Pero incluso las cosas que tienen lógica humana, que el ser humano sí lo puede llegar a entender, uno tiene que acordarse siempre de que la razón por la cual uno está cumpliendo no es porque tiene lógica. No es que no matarás, claro, obviamente que es súper ilógico matar, lo estoy cumpliendo porque es lógico. Si Dios me diría matar, entonces sería muy lógico, yo tendría que matar, porque lo principal es lo que Dios pide. Yo no lo puedo llegar a entender a Dios. Hay una parte que sí, pero eso no es lo principal de la cosa. Entonces, ahora con esto podemos contestar la pregunta que hicimos originalmente. ¿Por qué es que justo tuvo que pasar toda la historia y recién al último de la historia se cumple esta profecía de que las naciones del mundo decretan que vamos a dejar las armas y vamos a empezar a usarlas para cosas buenas, para ayudar al prójimo? ¿Por qué? Porque recién cuando el Rebbe, el líder de la generación, empieza a prepararnos para la redención, para Mashiach, y todo el mundo empieza a ver un bienestar, la gente empieza a sentirse que no hay necesidad más de tantas armas que esto y lo otro, ahí toman la decisión. Todas las cosas pasan porque Dios lo dice. Dios elige una persona en cada generación. Todas las cosas pasaron Dios lo elige a Abraham, Avino, el primer judío para cambiar al mundo. Dios lo elige a Moisés, Dios lo elige al rey David. A todos los Dios le pone una persona en cada generación para cambiar el mundo. Entonces, una vez que el Rebbe saltó con que,
obviamente que el Rebbe, los Rebbe en cada generación, tienen una información única que Dios les da solamente a ellos, y por eso es que estas personas son el único líder en cada generación para poder avanzar en lo que Dios, en el programa que Dios tiene. Dios tiene un programa específico que el mundo fue creciendo, mejorando, ¿sí? Entonces, el Rebbe, justamente cuando el Rebbe empieza a decir que prepararse para Moshiach, ya Moshiach tiene que prepararse, hasta las últimas preparaciones, que esto que lo otro, recién ahí la gente en las naciones del mundo dicen, ¿sabes qué? No es bueno tanta matar. Si no tiene lógica de esta manera, si uno se tiene que poner a pensar, si no tiene lógica en absoluto. No es, o sea, aparentemente parecería ser, claro, sí, fíjate qué inteligente que fueron los presidentes, los primeros ministros en el año 1992, decidirse juntar todos y dejarse. Así que bueno, primero, la persona tiene que dar cuenta que estas noticias pasaron y se fueron como si nada pasara. Es una profecía tremenda que está pasando. Y además de ser una profecía, es algo gigantesco para la humanidad. Y sin embargo, pasó por las noticias y vino y se fue, como cualquier otra cosa que pasó. Uno se da cuenta de la magnitud de esto, ¿sí? Segundo, además de esto, la razón por la cual está pasando es solamente una consecuencia directa de por cuanto que el Moshiach esté viendo, que cuando venga Moshiach, como sabemos, va a existir una paz universal única, absoluta, como nunca antes en la historia, y por eso es que gracias a las actividades de Moshiach esto está pasando. Y específicamente, si uno se pone a fijar, el Rebbe dice que esto es una consecuencia, además del líder de la generación, que es el Rebbe, se menciona a su suegro como el Rebbe. Además de esto, dice que esta es una consecuencia clara de un veredicto de la ley judía. El Rebbe pidió, en 1991, el Rebbe pidió que los rabinos hagan un veredicto de acuerdo a la ley judía y hagan un decreto que Moshiach ya tiene que venir. Y los rabinos hicieron un decreto en el cual lo dijeron que el Rebbe cumple con todas las cualidades de Moshiach. Y por cuanto que cumple Moshiach, decretamos que Moshiach tiene que venir. Justo después de eso, el Rebbe le dijo, se le dio este veredicto al Rebbe. El Rebbe dijo muchas gracias, y sonrió que esto que el otro, lo voy a llevar a la tumba a mi suegro. Y justo después de eso ocurre esto. En otras palabras, la consecuencia después que el Rebbe dice claramente, empieza a prepararnos a todo el mundo para que venga Moshiach, la redención, y que los rabinos, sabemos que, como dijimos, todas las cosas que en este mundo ocurren gracias a la Torah, basadas en la Torah. Cuando los rabinos decretan algo de acuerdo a la ley judía, entonces ahí eso es lo que ocurre en el mundo. Y esa es la razón por la cual, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, una de las cosas para acelerar la llegada de Moshiach es que tenemos que comportarnos de acuerdo a las leyes que dice la Torah. Las leyes que dice la Torah tienen que haber paz. Y cuanto más paz, mejor. Una persona significa que todas estas leyes que la Torah dice traen, como sabemos que el propósito de la Torah es traer paz universal al mundo. Incluso las cosas que uno no se da cuenta, ponerse tefilín, comer kashá, que tiene que ver con paz, tiene que ver muchísimo con paz. ¿Por qué? Porque todos los preceptos, el estudio de la Torah y la cumplimiento de los preceptos espiritualiza a la persona. Recién cuando una persona está en un estado espiritual, ahí es que se puede sensibilizar y llegar a sentir lo que verdaderamente es paz. Si cada uno se mete en su ego, si la persona no le importa el prójimo, si le importa mucho más lo que uno es, los deberes que uno tiene, no se puede pensar en el prójimo, eso trae discordia, trae guerras. Si una persona, como la Torah dice, ponete a pensar si vos le dañaste, lo hiciste sentir mal al prójimo, entonces es otra cosa. Entonces el Rebbe dice que por cuanto que esto está pasando, y sabemos que cuando venga Mashiach ya en cualquier segundo, ya literalmente, se acaban todas las discordias, nos tenemos que preparar para eso. Cuanto más nos preparemos a eso, más estamos acelerando ese proceso, ¿sí?